All right, open up your Bibles to Acts chapter 5, starting with verse 17. Pueden abrir sus Biblias en Hechos 5, 17 al 32. At any time, you can go get a Bible. It doesn't interrupt anything. Tenemos las Biblias aquí en la esquina, pueden tomar una Biblia en cualquier momento. I'll just stand here and wait. Yeah. See, you didn't say it. It's fine. All right, chapter 5 starts out Hechos capítulo 5 comienza that the apostles are obeying what Jesus told them to do. diciendo que los apóstoles obedecían lo que Jesús les decía que hicieran. They are sharing the gospel. Y ellos estaban compartiendo el evangelio. They were performing many signs and wonders. Ellos estaban operando en muchos milagros y prodigios. The Bible tells us that the believers were meeting in Solomon's colonnade. Dice la Biblia que todos los creyentes estaban juntándose en el lugar de Salomón. But no one joined them. It's like they were afraid of the religious leaders. A nadie se le juntaba a los apóstoles, era como si tuvieran miedo de los líderes religiosos. They trusted the message of the apostles, but they feared going near them. Ellos confiaban en el mensaje de los apóstoles, pero no se acercaban a ellos por miedo. Instead, the people brought their sick to the streets. Incluso las personas traían a personas enfermas a las calles. And they placed them on beds or on mats. Ellos los colocaban en camas o en colchones. You see, their hope was Pero la esperanza que ellos tenían era that as Peter passed by, his shadow would cast on the people. que mientras Pedro pasaba, su sombra en sí saliera y sanara a las personas. They thought they would be healed just by the shadow touching them. Ellos pensaban que solamente iban a ser sanos solamente por la sombra de Pedro que le tocaba. So the crowds were gathering from all over Jerusalem. Así que todo el mundo se estaba juntando de todas las partes de Jerusalén. And the Bible tells us that those who were sick and tormented by evil spirits were healed. Dice la palabra de Dios que aquellos que estaban atormentados por algún espíritu o estaban enfermos eran sanados en sí por eso. And all of this made the religious leaders jealous. Y todo esto se encargó de que los líderes religiosos se pusieran celosos. Let's read the story. Starting with the story. Starting with 5:17. Acts 5:17. Hechos 5, versículo 17 al 32. Then the high priest and all his associates, who were members of the party of the Sadducees, were filled with jealousy. Al oír estas palabras, 17. 5:17. Oye, ya, sorry. Yeah. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. They arrested the apostles and put them in the public jail. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Go stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. At daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar cuando llegaron el sumo sacerdote. When the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. But on arriving at the jail, the officers did not find them there, so they went back and reported. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. We found the jail securely locked, with the guards standing at the doors, but when we opened them, we found no one inside. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were at a loss, wondering what this might lead to. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. Then someone came and said, "Look, the men you put in jail are standing in the temple courts, teaching the people." En eso se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force,
because they feared that the people would stone them. Fue entonces el capitán con sus guardias entrar a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin, to be questioned by the high priest. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. We gave you strict orders not to teach in this name, he said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Es necesario obedecer a Dios antes de que a los hombres, respondieron Pedro y los apóstoles. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on a cross. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, quien ustedes mataron colgándole de un madero. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Amen. Amén. So here we see the apostles are being obedient and sharing their faith. Aquí vemos a los apóstoles siendo obedientes y compartiendo su evangelio. And every step of the way they seem to have opposition, trouble. Y en cada uno de sus pasos parece que ellos tienen siempre oposición y problemas. So I asked the question, what kind of opposition do we face today? Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de oposición nosotros enfrentamos el día de hoy? You know, as we share our faith with other people, Mientras nosotros compartimos el evangelio con los demás. maybe people think that we are crazy for believing the things we believe. Quizás algunos piensan que somos locos por creer lo que nosotros creemos. Maybe they laugh at us. Quizás ellos se burlan de nosotros. Maybe they try to prove us wrong by certain scriptures. Quizás ellos tratan de probarnos lo incorrecto buscando cierta escritura en la Biblia. Some people have their own religions that they believe, and they try to convert you to believe that. Algunas personas tienen una religión en la que ellos quieren que tú te conviertas a esa religión. So as we study this morning, I want us to look at three things. Mientras estudiamos esto esta mañana, creo que ustedes se fijen en tres cosas. Just take notice of all the opposition and resistance that the apostles faced. Solamente fíjense en toda oposición y todo tipo de problemas que los apóstoles enfrentaron por este tipo de evangelio. Not only did Jesus command it, God has given the command and sent an angel to give the command. No solamente Jesús le dio la orden, también Dios le dio la orden, también envió un ángel para dar la orden. But as I spoke about in the beginning, He gives us power to do this. Pero así como dije al principio, Dios nos da el poder para hacer las cosas. So the apostles experienced great power to do miracles, La experiencia en sí de los apóstoles y ese gran poder para hacer milagros. great boldness in preaching the gospel, Tuvieron también gran pericia para poder evangelizar. and they experienced God's presence in their lives. Y también presentaron la presencia de Dios en sus vidas. The miracles that they performed were successful in doing a few things. Los milagros que ellos hicieron fueron sí exitosos en algunas cosas. The miracles attracted new believers. Esos milagros atrajeron muchas personas creyentes. The miracles confirmed the truth of what they were preaching. Los milagros también confirmaron la verdad lo que ellos estaban predicando. The miracles demonstrated the power that Jesus had given them. También los milagros demostraron en sí el poder de que Jesús le había dado a ellos. Yet they were not free from trouble. Y más sin embargo, aún así ellos estaban libres de los ciertos problemas que tenían. They still faced hatred and persecution. Aún así ellos seguían teniendo persecución y odio detrás. The high priest and his associates, El sumo sacerdote y las personas que le seguían, who are all members of the Sadducees, were filled with jealousy. todos ellos eran partes de los saduceos, quienes estaban llenos de celos. They arrested the apostles and they put them in a public jail. Ellos arrestaron a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. See, they didn't like the fact that the apostles were gaining more notoriety than they were. Ellos en sí no les gustaba el hecho de que los apóstoles estaban consiguiendo más fama y más autoridad de lo que ellos tenían anteriormente.
They thought they had gotten rid of this Jesus by hanging him on the cross. Ellos pensaron que podían decir deshacerse de Jesús al solamente colgarlo en una cruz. Now to them, Jesus is gone and these men are carrying on the story. Entonces para ellos ya Jesús está colgado, entonces estos jóvenes o apóstoles siguen entonces el trabajo de Jesús. Now they think they're going to silence these men just by putting them in a public jail. Ahora ellos piensan que sí pueden silenciar a esos hombres al solamente ponerlos en una cárcel pública. But praise God for his guidance and his intervention. Pero gracias a Dios por su intervención y por su misericordia. The story says, during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Dice la palabra que durante la noche hubo un ángel del Señor que desapareció en la cárcel y los sacó fuera. The angel said to them, go stand in the temple courts and tell the people about this new life. El ángel les dijo, le ordenó a ellos que fueran al templo, a la puerta del templo y así predicaran las palabras. I noticed something kind of funny there. Yo noté algo bien chistoso ahí. I don't mean funny, haha, excuse me. Yo no me refiero a ese tipo de chiste. God intervened and released these men. Dios en sí intervino y liberó a esos hombres. But he didn't do so that they could run away and hide. Pero Dios no hizo eso para que ellos corrieran y se escondieran. I'm sure these men thought, hey, I'm free, let's go. But the angel told them, go back to the temple courts. Quizás esos hombres como fueron liberados pensaron que podían irse, pero más sin embargo el ángel les dijo que fuera directamente a hacer algo a la puerta del templo. I think this is God's way of showing these, in the long run, the religious leaders, they have no power over these men. Quizás una forma de Dios en sí mostrar a esos líderes religiosos de que ellos no tenían fuerza ni poder sobre esos hombres. But little did these men know that their obedience would down the road cause them more trouble. Ahora lo que estos hombres no sabían era que su obediencia iba a traerles más problemas al final. So at daybreak, they entered the temple courts as they were told. Y siguen durante el día ellos fueron al templo y hicieron lo que se les fue dicho. And they did what they did before. They began to teach the crowds. E hicieron lo que ya hacían anteriormente, comenzaron en sí a enseñar a la multitud. You see, the temple at daybreak can be a very busy place. El templo en sí era un lugar que era bien ocupado durante el día. People often stop there in the morning so that they could worship and pray to God. Las personas normalmente iban siempre a adorar a Dios durante el día. The apostles were already there teaching the people, Los apóstoles ya estaban ahí enseñando a las personas, teaching about this new life in Jesus. enseñándoles sobre la nueva vida en Jesús. And early in the morning, the religious leaders were already gathering because they were ready to persecute these apostles. Pero bien temprano en la mañana ellos, los líderes religiosos se habían juntado para perseguir a estos apóstoles. You know, how dare these apostles challenge their authority? Y quizás ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser que ellos se atrevan en sí a enfrentar nuestra autoridad? You might disagree with me a little, but I believe God has a sense of humor. Quizás ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo pienso que Dios tiene también algo de sentido común. Because these high priests, they all gathered together and they sent for the apostles who were supposed to be sitting in jail. Pero en sí, este sacerdote lo que hizo fue que mandó un grupo para perseguir a estos apóstoles que supuestamente estaban en la casa. And they called all that were a part of the Sanhedrin together so that they could judge these men. Así que ellos juntaron a todas las personas que pudieron para poder juzgar a esos hombres. The only problem is when they sent the officers to the jail to get these men who were supposed to be locked up, Lo único que cuando ellos mandaron a las autoridades para sacar a las personas de la cárcel, en sí the guards were standing at the door, the doors were locked, los guardias estaban afuera de las puertas estaban completamente cerradas, but the apostles weren't there. pero los apóstoles no estaban ahí dentro. So these men must have thought, well, what's going on? How did this happen? Pero quizás los hombres pensaron en el momento, wow, ¿qué pasa? ¿Qué, en sí cómo pudo haber pasado esto? So as they were talking about what's going on, Mientras ellos estaban hablando en sí de lo que estaba pasando, somebody came in and said, hey, those men you put in jail, una persona llegó y dijo, bueno, esos son los que ustedes pusieron en la cárcel. isn't that them out there teaching in the temple courts? ¿No son ellos que están allí en la puerta del templo enseñando? They were at a loss. They didn't know what to think about what was happening. Ellos en sí no sabían en qué pensar según lo que estaba ocurriendo. So the guards went out to the temple courts and grabbed the apostles. Así que los guardias salieron entonces y fueron al templo a atrapar a los apóstoles. My apologies. They went and escorted them back to the Sanhedrin. En sí ellos fueron en sí a buscarlos y los escoltaron para llevarlos directamente a los sumos sacerdotes. See, the Bible says they were afraid to use force with these men Dice la Biblia que ellos en sí tenían miedo de utilizar la fuerza con estos hombres. because they feared that the people might stone them. Porque tenían miedo de que la gente en sí, el pueblo, mirara eso y la apedreara.
So I think that shows how much the people were listening to these apostles. Así que esto puede decir que tanto las personas estaban escuchando a los apóstoles. Not only were they listening to what these apostles were saying, they obviously believed in what they were saying. Y no solamente se estaban escuchando lo que los apóstoles enseñaban, sino también que creían en lo que ellos estaban enseñando. So here's the apostles standing, they're finally brought in, and they're standing before the Sanhedrin, the high priest. Así que ahora están los apóstoles allá en la asamblea delante del sumo sacerdote. The high priest says to them, "We gave you strict orders not to preach in the name of Jesus." Y eso sumo sacerdote les dijo, y nosotros le dimos a ustedes órdenes estrictas de no predicar en el nombre de Jesús. Yet you have filled Jerusalem with your teaching. Mas sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. You are determined to make us guilty of this man's blood. Y ustedes están determinados a hacernos culpables en sí de la muerte de este hombre. Imagine what was going through the apostles' minds. Imagínense lo que estaba así pasando en la mente de los apóstoles. Just being obedient to God and sharing their faith. Y si ellos pensaban, nosotros solamente estamos siendo obedientes y compartiendo en nuestra fe. They could have left already, but God told them, keep doing what you're doing. Y ellos hubiesen podido irse, mas sin embargo Dios les dijo, manténganse haciendo lo que ustedes estaban haciendo. But when they were confronted by the high priest, Para que cuando fueron confrontados por este sumo sacerdote, Peter and the others replied, Pedro y los otros apóstoles respondieron diciendo, we must obey God rather than human beings. nosotros, diciendo ellos al sumo sacerdote, nosotros debemos obedecer a Dios más que a cualquier otro hombre. That took boldness. Eso en sí tomó mucha audacia para hacer. Basically, what they were telling the high priest, the highest religious leader in the city, Básicamente lo que ellos estaban diciendo al sumo sacerdote y a todos aquellos líderes religiosos de la ciudad era, they were just saying, we don't answer to you, we answer to God. prácticamente estaban diciendo, nosotros no contestamos a ustedes, le contestamos en sí a Dios. It was like a slap in the face to the religious leaders. Era como una galleta en la cara para esos líderes religiosos. Peter goes on to say, Entonces ahí Pedro sigue diciendo, the God of our ancestors raised Jesus from the dead. ese Dios que nosotros le estamos sirviendo fue aquel que levantó a Jesús de los muertos. You know, the one that you killed by placing him on the cross. Ustedes saben aquel que ustedes mataron y al colocarlo en la cruz. God exalted him at his own right hand Y Dios lo exaltó y ahora está a la diestra de su mano. as the prince, as the savior, Hasta así como, o sea, como un príncipe, como un salvador. so that he might bring Israel to repentance, so he can save them. Así puede traer a Israel a arrepentimiento. He also says, we are witnesses of these things, Dice los apóstoles, nosotros somos también testigos de todas estas and cosas. so is the Holy Spirit, Y así mismo es el Espíritu Santo, whom God has given to those who obey. el cual Dios ha dado a aquellos que obedecen. Again, another slap in the face. Eso fue incluso otra galleta en la cara. Instead of obeying and listening to these human religious leaders, En vez de obedecer a esos líderes religiosos, these men are saying we basically listen to God and whom He calls us to do. ellos solamente estaban diciendo, nosotros solamente obedecemos a Dios, a aquel que nos llamó. The Bible says when they heard this, they wanted to put the apostles to death. Dice la Biblia que cuando los líderes religiosos escucharon esto, querían poner a los apóstoles, o sea, matar a los apóstoles. But a Pharisee by the name of Gamaliel, Pero hubo un fariseo He said- llamado Gamaliel. he said, wait, be careful, think before you do what you think you're going to do. Esta persona con mucha sabiduría vino y le dijo, tengan cuenta, piensen lo que están haciendo. See, the apostles were wise. They knew what their priorities were. Los apóstoles eran hombres sabios, ellos sabían en sí cuáles eran sus prioridades. You see, they are called, as we are called, En sí ellos fueron llamados, así como nosotros somos llamados, to try to live in peace with all people. para tratar en sí de vivir en paz con las demás personas. But as they are facing conflict, they know where their priority lays. Pero en sí ellos, mientras están atravesando ciertos conflictos, ellos saben en sí dónde están sus prioridades. Here they are called to obey God, not man, Ellos aquí están llamados a obedecer a Dios y no a ningún otro hombre. which is a good example for us to follow. Lo cual es un buen ejemplo para que nosotros sigamos. There are going to be times in our lives Va a haber momentos en nuestras vidas when we too may have to make a decision. donde también nosotros tendremos que tomar decisiones. Are we going to follow what God tells us to do, or are we going to follow what man tells us to do? Vamos a seguir en sí lo que Dios nos dice que hagamos o al hombre. These men had no choice but to obey God. Este hombre no tenía ningún tipo de opción, solamente que obedecer a Dios. And I think what happens next is a little confusing. Y pienso que lo que pasó después es algo confuso. You see, if you read the rest of the story, Si leemos el resto de la historia, you'll see that, yes, God did protect them from death.
Ustedes pueden ver que sí, Dios los protegió de la muerte, but they were not exempt from punishment. pero ellos no fueron exentos de lo que era el castigo. See, Gamaliel, that Pharisee, he was a wise man. Este hombre Gamaliel era un hombre bien sabio de ese tiempo. He realized something that none of the other religious leaders did. Él se dio cuenta de algo que ninguno de los otros líderes religiosos se dio cuenta. In verses 28 and 29, En los versículos 28 y 29, he advised the full assembly to leave these men alone. él aconsejó a la asamblea completa de líderes religiosos que dejaran a esos hombres en paz. And here's his reason for it. Y aquí está la razón por la cual él dijo eso. If what these men are doing are of human origins, Si lo que estos hombres estuvieran haciendo son cosas del hombre en sí, in time it'll fail. durante el tiempo eso fallará. And then they will all disperse. Y todos ellos en sí seguirán en su camino. And then he said, but Pero, if their purpose is from God, pero si su propósito en sí viene de Dios, you have two problems. ustedes tienen dos problemas. You're going to find yourselves fighting against God, Ustedes van a encontrarse a ustedes mismos luchando en contra de Dios. and you will not be able to stop them. Y ustedes no podrán parar. And I believe that's why we have the gospel today, the church today. Y creo que por eso es que tenemos la Biblia hoy en día, la iglesia en día, porque no se detuvo. No matter how many people tried, No importa qué tantas personas trataran, they were fighting against God, and they were unable to stop what God was ellos doing. estuvieron siempre peleando en contra de Dios y nunca pudieron detenerlo hasta el día de hoy. Saul, who became the apostle Paul, Saulo, que se convirtió en Pablo después como un apóstol, he also found himself in this same situation. él también se encontró en la misma situación que los líderes religiosos. See, in Acts chapter 9, it says that Saul was going around town to town, En Hechos 9 dice que Saulo, después Pablo, iba de pueblo en pueblo, looking for anybody like us who believed in Jesus. buscando a cualquier persona como nosotros que creyera en Dios. And he was putting them in prison for their faith. Y los estaba poniendo en la cárcel en sí por la fe que tenían. But this went on for a while until Jesus stopped him in his tracks. Pero esto pasó mientras que Jesús lo encontró en sin camino. The Bible says that Jesus shined a bright light around Saul, and he fell to the ground. Dice la Biblia que Jesús puso una luz brillante alrededor de Saulo y él cayó al piso. And Saul heard Jesus say, Y ahí entonces Saulo escuchó que Jesús le dijo, Saul, Saul, why do you persecute me? Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? And Jesus said, Saul says, who are you, Lord? Y ahí entonces Saulo le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? He said, I am Jesus, the one whom you're persecuting. Y Jesús le contestó, yo soy Jesús, aquel que tú estás persiguiendo. Jesus ended that by telling him, go to the city and you will be told what you need to do. Luego entonces Jesús le dijo a Saulo, ve a la ciudad y yo te diré allá que tú vas a hacer. But back to the high priest, and they're wanting to fight against these men. Volvió otra vez a los líderes religiosos que querían en sí luchar en contra de estos hombres. They did take the advice of Gamaliel, Ellos en sí siguieron el consejo de Gamaliel. and they didn't put the men to death. No mataron a los hombres. Instead, they flogged them. That was whipping them with the cat o' nine tails. En vez de eso, lo que hicieron fue que lo agolparon en la espalda, lo azotaron. Then they ordered him again, don't ever speak in the name of Jesus. Y lo ordenaron otra vez que no hablaran en el nombre de Jesús. And then they let them go. Y lo dejaron ir. So I want to ask you, be honest with yourselves. Quiero pedir a ustedes que sean honestos con ustedes mismos. What would have been going through your mind after being flogged and let go? ¿Qué le hubiese pasado a ustedes por la mente después de ser azotados y después de ser dejados libres? I mean, let's just look at the whole story. You're preaching the gospel. Miren la historia completa. Primero ustedes están predicando la palabra de Dios. You're put in prison. The angel breaks you out of prison. Son enviados a la cárcel, luego el ángel los saca de la cárcel. The angel tells you, go back to the temple courts and keep teaching. Dice entonces el ángel que vayan otra vez al templo y continúen predicando. And then you're boldly brought back before the high priest. Y luego entonces así mismo ustedes fueron traídos al sumo sacerdote después. But you're obedient enough to speak boldly to these high priests and share the gospel with them is what they were doing. Y aún así ustedes son audaces lo suficiente para decirle al sacerdote lo que ustedes estaban haciendo. But instead of being released as a reward for your good deeds, Pero en vez de ustedes ser liberados por en sí, por las cosas buenas que están haciendo, you are flogged. ustedes son en sí latigados. What do? You thank God that you didn't get killed and then go on serving Him? ¿Qué ustedes harían si ustedes le agradecerían a Dios y seguirían sirviéndole a Dios? Do you continue to serve Him at all, knowing that
this is what's going to happen? Entonces se dirían a Dios en sí, sabiendo que esto va a ser lo que va a pasar. I want to be clear about this when I share this morning. Quiero ser claro cuando lo comparto con ustedes. Every one of us are called to be witnesses. Todos nosotros que estamos aquí somos llamados para ser testigos de Dios. And God never said it was going to be easy. Y Dios nunca dijo que iba a ser fácil. He never said you would not face trials and tribulations. Dios dijo nunca que ustedes no iban a pasar por tribulaciones y problemas. So what would you do? Would you continue or not? Ahora, ¿qué harían ustedes? ¿Seguirían o no? Verse 41 tells us El versículo 41 nos dice, that the apostles went home rejoicing. dice la palabra que los apóstoles fueron a la casa regocijados. They're flogged, told not to speak about Jesus anymore, and they go home rejoicing. Ellos fueron azotados y se les dijo si no hablaban de Jesús más sin embargo así fueron a su casa regocijados. The Bible says that they were rejoicing because they counted the fact they were worthy of suffering for the name of Jesus. Dice la palabra que ellos se sentían como agradecidos porque fueron contados responsables en sí por seguir el Evangelio de Dios. I don't know about you, that'd be hard to do. No sé si para ustedes eso sería algo difícil de hacer. Could you go home rejoicing knowing that you were punished for sharing the knowledge of Jesus? Podrían irse a su casa tranquilos, regocijados, aún así siendo castigados por ustedes compartir el Evangelio. There's many things in the Bible that we are also called to do. Hay muchas otras cosas en la Biblia de las cuales Dios nos manda a hacer. So what biblical commands, if you obey them, ¿Qué mandamiento bíblico, si tú los obedeces, might bring you discomfort today? que tú podrías traer en sí desconsuelo el día de hoy? What does the Bible call you to do that if you were obedient, people would ridicule you or harm you? ¿Qué hay en la Biblia que Dios te manda a hacer? Que si tú lo haces, Dios, la gente se alegraría de ti o se burlaría de ti. Every day we gather together with our friends, our family, or our acquaintances. Todos los días nosotros nos juntamos con personas, amistades, personas que conocemos. We talk about sports, about work, weather. Hablamos de los deportes, hablamos del trabajo, del clima. We talk about the news, about the economy. Maybe we talk about our hobbies, things we love to do. Hablamos de la economía, hablamos de las cosas que pasan, las cosas que nos gustan hacer. But how often do we gather together with people and talk about how much we love God? Amén. Qué frecuentemente nosotros nos juntamos con una persona y le decimos qué tanto nosotros amamos a Dios. How often do you gather together to tell people how much God loves them? ¿Cuántas veces te juntas para juntarte con las personas y decirle que Dios los ama? Sometimes we may, sometimes we may not. Quizás alguna vez lo hacemos, quizás alguna vez no lo hacemos. But it seems as though that we're all looking for freedom from that kind of responsibility. Pero a veces parece que nosotros estamos buscando como cierta libertad de ese tipo de responsabilidad. Freedom is not what our culture tells us it is. La libertad no es algo que la cultura nos dice que es. Freedom is not us deciding to cling to our sinful nature. En sí, la libertad no es de nosotros liberarnos de nuestra cultura pecaminosa. Freedom is not us deciding to do what we want to do. No es en sí decidir lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Not doing when we want to do it, how we want to do it, No es en sí hacerlo como queremos hacerlo y cómo queremos hacerlo. or even with whom we want to do it with. O incluso con quién queremos hacer cualquier cosa. But according to the Bible, that freedom is called bondage. Pero de acuerdo con la Biblia, ese tipo de libertad se llama libertinaje. But true freedom is Pero la verdadera libertad de la cual la Biblia habla es living as Jesus lived. vivir como decía Jesús vivir. He is the freest human that ever walked the earth. Él es la persona más libre que jamás caminó sobre la tierra. And one day we will all be set free. Y todos nosotros aquí un día seremos en sí liberados. But this will only be when we do the will of God. Pero solamente será cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios. So what is freedom? Ahora bien, ¿qué es la libertad? Jesus answered this question. Jesús contestó esta pregunta. Freedom is submitting fully to the will of God, Dice Jesús que en la libertad es nosotros someternos totalmente a la voluntad de Dios, submitting fully to the word of God, someternos completamente a la palabra de Dios and fully doing the work that God calls us to do. y hacer completamente todo el trabajo que Dios nos manda a hacer. It's not easy. No es fácil. You'll find as time goes on
En sí, eso sigue y sigue. that the more obedient you are to God and do obey Him, Y mientras más obedientes somos y mientras más le obedecemos, it does get easier. no se vuelve fácil. And you will find in time Hace en algunos momentos that He does protect you if you are obedient to que Él Him. te va a proteger si tú eres obediente a Él. It doesn't mean we're not going to be punished in some way by humans, No quiere decir que no seremos castigados por alguna forma u otra por los humanos, but we have the call to follow or disobey. pero tenemos el llamado de o seguir o desobedecer. We are so blessed that we still have the Bible today. Estamos tan bendecidos de que todavía hoy en día tenemos en sí la Biblia. So blessed that we still have the church, a place where we can gather together and worship Him. Somos tan agradecidos que aún tenemos la iglesia donde podemos congregarnos y darle gracias. And all these things have endured for over 2,000 years. Y todo esto en sí ha permanecido por más de 2000 años. And it's because of the boldness of those men who have gone before us. Y es por gracias a aquellos hombres que tuvieron esa audacia para hacerlo antes que nosotros. Not just men, but women as well. No solamente hombres, sino también mujeres. Yeah. But I just want us to be thankful for the work that they've done. Pero quiero que estemos en sí agradecidos por el trabajo que ellos hicieron. For over 2,000 years, men and women have died for their faith, Por más de 2000 años, hombres y mujeres han muerto por esa fe. so that it can be carried on, so that we would have it today. Así podemos seguir, nosotros podemos seguir haciendo el día de hoy. I praise God that we don't face that kind of persecution here in the Dominican Republic or in North America. Y pido a Dios que no tengamos que enfrentar ese tipo de persecución aquí o en Norteamérica. But I want you to know that they do face it in different parts of the world. Pero quiero que sepan que sí hay personas que lo enfrentan en diferentes partes del mundo. So be mindful of the call that God has given us. Así que sean en sí atentos a aquel llamado que Dios nos ha dado. Be bold, do your part. Sean audaces, sean